Muy buenas noches, gracias Eva, gracias a Dios que pudimos llegar. Traemos los saludos de todos los hermanos allí en Villa Pegüeña. Tuvimos este fin de semana hermosas reuniones, la verdad que en la semana también. Ustedes tuvieron calor, ¿no? En la semana, ¿sí? Bueno, nosotros les trajimos el frío, porque ayer y hoy estuvo nevando un montón. Y la verdad es que gracias al Señor pudimos hacer todas las actividades y ver cómo el Señor va poniendo su mano sobre la iglesia y cada día el Señor va trayendo a aquellas personas que escuchan su palabra. Hoy, después de mucho tiempo de estar orando por una familia de Loncoloán que les venimos pidiendo, hoy pudo venir el hombre, la pareja de Susana, que había recibido al Señor como su Salvador, y la verdad que ha sido una alegría, una hermosa sorpresa para todos cuando estaba esperando subir a la camioneta ya para venir a la reunión. Les pedimos que estén orando, él se llama Mauricio, pero le gustan que le digan Mauro, así que si pueden estar orando por él, y también especialmente por 3 jóvenes que el año pasado recibieron al Señor y que ya han pedido comenzar con el discipulado de bautismo, así que Dios mediante este año estaremos comenzando, gracias a Dios, el 3er discipulado de bautismo en aquel lugar. Bueno, contando un poquito las experiencias, pero quisiera invitarles a buscar en la carta a los Gálatas, capítulo 1, vamos a leer algunos versículos allí y vamos a hablar acerca de un tema que en la actualidad se ha vuelto un poco quizás discutido dentro de las congregaciones y aún mucho ha logrado dividir inclusive los pensamientos y las intenciones de aquellos que vienen detrás de estas enseñanzas. El apóstol Pablo le escribe a las iglesias en Galacia con el propósito de advertirles que había personas que justamente habían convencido a cada uno de ellos para llevar una vida con un evangelio distinto al que ellos les habían predicado. Y dice allí Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Eso es lo que significa anatema o apartado para destrucción también. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o sea anatema, o sea para maldición. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Allí viene una imagen de algo que muchos conocen, otros no. Esto realmente tiene un significado muy importante para el pueblo judío y es la menorá. La menorá es un candelabro que tiene 7 puntas y que se encontraba justamente en el templo en Jerusalén y era de oro puro. Y representaba justamente las 7 fiestas que los judíos habitualmente recuerdan, no creyentes, y ahora vamos a ver que hay creyentes que también quieren llevar esto dentro de las iglesias y que recuerdan justamente las sombras y las figuras de todo aquello que se habría de cumplir en la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos advierte que hay algunas personas que comienzan predicando un evangelio diferente. Yo les pregunto, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo. Hay un solo evangelio, pero ¿cuántos se escuchan? Muchos.
Después, en esta noche vamos a tratar de ver al menos 3. El Señor ha puesto en mi corazón el deseo de compartir esto, porque tristemente se está queriendo llevar dentro de las congregaciones y aún de congregaciones de nuestra misma denominación, han conquistado liderazgos tratando de incorporar dentro de la enseñanza todas estas prácticas. Y esto no ha hecho más que dividir y desviar la atención más importante, que es negar la obra perfecta y suficiente del Señor Jesucristo. Estas personas judaizantes justamente son del pueblo judío y que han salido con el propósito de incorporar al Señor Jesucristo algunas prácticas de la ley. Eso era lo que sucedía en Galacia. Los gálatas habían escuchado el evangelio de la libertad en Cristo Jesús, y es por eso que Pablo les va a hablar diciendo que esa libertad la tenían en el Señor Jesucristo. Luego lo vamos a leer en esta misma carta. Ahora, estas prácticas que incorporaron los judaizantes confundieron a las personas al punto de querer también transformarse en judíos, porque si no, no iban a recibir la vida eterna. Mire, aunque parezca muy distante de nuestras congregaciones, en la actualidad hay muchos que han conocido el Evangelio, como recién preguntaba Sebastián, y que hoy están aceptando o incorporando en sus congregaciones estas malas enseñanzas. Enseñanzas que llevan detrás de un camino erróneo y que llevan justamente a la persona a creer que puede conquistar la salvación, no solo por recibir a Cristo, sino también por sus mejoras que puede darle. El judío tenía hasta 7 fiestas, justamente la fiesta de la Pascua, la fiesta, podemos ver allí, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de la primicia, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Las primeras de estas 4 fiestas ya se han cumplido en la persona bendita del Señor Jesucristo, y las 3 restantes se cumplirán también en el proceso en que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Estos hermanos en la actualidad están pregonando de que el cristiano debe guardar las fiestas judías también, que dice que en la Biblia no los prohíbe ni en el Nuevo Testamento, y deben incorporar estos en las prácticas cristianas de las iglesias protestantes, como lo somos cada uno de nosotros. También dice que debemos abstenernos de algunos alimentos como el cerdo. No sé ustedes, pero a mí me encanta el cerdo. Es una de las comidas que más me gusta, el pechito de cerdo. Y qué bueno es que podamos advertir que todas estas cosas son simplemente actos religiosos que quieren incorporar para desviar la atención, y detrás de ello no está nada más ni nada menos que el diablo. También quieren incorporar que los cristianos debemos tener dentro de nuestros hogares la menorá, justamente para recordar, como recuerda el judío, que eso ejemplifica la presencia del mismo Dios, la luz divina y la sabiduría. Ahora yo quisiera que nos detengamos y pensemos. Tristemente hay religiones como la religión católica donde busca tener imágenes, ¿para qué? Para recordar o para poder adorar y venerar. Tristemente hay cristianos que están guardando este elemento en sus hogares como si fuera sagrado, santo, como si fuera que hay que cuidarlo como lo mejor del hogar. Y esto desvía la atención del verdadero y único Dios, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. También incorporan dentro de ello el guardar el sábado. Como el sábado es el día que descansó nuestro Dios, el día de la creación, y el sábado fue incorporado dentro del pueblo judío como aquel día que debía descansar el judío.
Y le dieron tanta importancia al sábado que el sábado era más importante que la sanidad de cualquier hombre, la salvación de cualquier persona. Y al Señor Jesucristo lo atacaron en muchas instancias por desviar justamente esta mala interpretación y por querer hacer el bien a muchas personas, donde la Biblia nos muestra que el Señor hacía milagros los días sábados. Y lo acusaban de ello. Bueno, en la actualidad hay cristianos que quieren incorporar esto también dentro de nuestras iglesias. No saben de que el descanso eterno y verdadero se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el descanso verdadero que significaba verdaderamente estar en el Señor. Nos da descanso eterno porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tristemente, todas estas prácticas se iban incorporando y tristemente todas estas prácticas se van incorporando dentro de las congregaciones cristianas. Ahora hay allí una pregunta. ¿Es correcto que el cristiano la celebre? La respuesta está aquí abajo, no. Y ustedes van a decir por qué, me imagino. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver algunos aspectos, al menos 5 en esta noche, de por qué el cristiano no tiene que guardar estas fiestas. En primer lugar, la palabra de Dios en el capítulo 5 de esta misma carta, versículo 1 al 3 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que también, eso es lo que quiere decir, está obligado a guardar toda la ley». Allí hay 2 numeritos que muchas veces nos olvidamos. La ley incorporaba 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Ningún ser humano de toda la faz de la tierra jamás pudo cumplir con todas estas situaciones, porque ningún ser humano puede cumplir con ellas. O sea que si guardamos las fiestas, también deberíamos guardar toda la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El que quiere hacer una parte de la ley, tiene que guardar toda la ley. No es solo una parte, no es solo lo que quiero. Es como aquel que busca ser cristiano solo por decir una oración o solo por ir a una iglesia. Ningún ser humano podrá ir al cielo a no ser que entre por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Ahora, para entrar por aquella puerta, creo que tenemos que arreglar algunas cositas antes de pasar, ¿no es verdad? Aquel que dice, yo creo en Cristo, pero dice el apóstol Juan en su primera carta, practica el pecado, no es de Dios. En la primera carta de Juan podemos ver 3 situaciones en las que el apóstol determina que hay personas que dicen ser de Dios y no son de Dios. Y una de ellas es la que practica el pecado. La práctica del pecado es una demostración de que alguien no ha entrado por la puerta. Solo ha entrado por aquella puerta que es la puerta de un salón donde está la iglesia de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, si queremos guardar las fiestas judías, también deberíamos guardar toda la ley. Y la ley no fue dada para el hombre para que la cumpla. La ley fue dada para que el hombre vea que es pecador y que necesita de un Salvador, porque no hay alternativa en que el ser humano pueda ser, como vamos a ver más adelante, justificado por la ley. En segundo lugar, estaríamos negando la obra de Cristo en el Calvario, por no reconocer que haya llegado el cumplimiento de aquello que tales ceremonias anunciaban. La carta a los Colosenses nos dice en el capítulo 2, versículo
16 y 17, dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuántos días de fiesta, dice luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es Cristo. ¿A quién le gusta ver fotos? ¿Sí? Bueno, nosotros como abuelos que somos, muchas veces nos ponemos a ver fotos de nuestro nieto y de nuestros hijos, de toda nuestra familia, de la iglesia también. Pero bueno, va primero en fotos, va Timoteo. Ahora imagínense que uno mira las fotos, disfruta las fotos y de pronto se emociona con la foto por tener recuerdos, por tener muchas situaciones en la mente, pero cuando me encuentro con mi nieto, de pronto sigo viendo las fotos, le sigo dando importancia a la foto y no le doy importancia a quien está, porque ya se cumplió el hecho de lo que esperé, que era verlo a él. ¿Se entiende? Todo lo que fue hecho como fiesta en la antigüedad eran las sombras, era todo aquello que se cumpliría en la persona del Señor Jesucristo. Cuando Cristo llegó, ya todo eso se ha cumplido y tres últimas se cumplirán en la persona también a través de la persona de nuestro Salvador. ¿Qué sentido tendría seguir haciendo esas fiestas si el Señor Jesucristo ya está en nuestros corazones? Es manifestar justamente de que la obra del Señor Jesucristo no es suficiente. Es querer incorporar prácticas que realmente le sumen a lo que el Señor ya hizo por nuestras vidas. Tristemente esto está ocurriendo y no tenga duda que alguno va a escuchar o ya ha escuchado de algún cristiano conocido que le diga: hay que practicar estas fiestas judías. En tercer lugar, estaríamos construyendo nuevamente la pared que el Señor ha derribado. Pablo va a decir en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tristemente los hombres somos expertos en construir paredes, permanentemente. Buscamos poner límites de acuerdo a nuestro pensamiento y a veces construimos esas paredes separándonos de la verdad del Evangelio que ha derribado toda división. Para Dios todo el mundo es igual en necesidad, para Dios todo el mundo es igual en salvación y en arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso, mis queridos, el judío tenía el interés de incorporar todas estas prácticas para valorar mucho más al pueblo judío que al mismo Señor Jesucristo. En la actualidad sigue existiendo esta lucha y cada vez se va incorporando más. Ha llegado a varias congregaciones a mi conocimiento donde ya hay prácticamente divisiones formadas dentro de la iglesia justamente por aquellos que quieren guardar todas estas fiestas y los que no la quieren guardar. En cuarto lugar, para ir más rápidamente, estaríamos agregando más ordenanzas de las que el Señor instituyó. El Señor ha instituido 2 ordenanzas para la iglesia,
y es el bautismo y la cena del Señor. Estas son dos ordenanzas establecidas para la iglesia del Señor Jesucristo. Si incorporamos más cosas, serían enseñanzas humanas para guardar que nada tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Pablo decía, ¿por qué obligan a los gentiles a circuncidarse? Yo preguntaría lo mismo a aquellos que quieren incorporar estas prácticas. ¿Por qué no comienzan antes de guardar justamente la fiesta por circuncidarse? Tristemente, el ser humano va queriendo incorporar cuestiones, como vamos a ver en la quinta posición, que quieran dividir, separar y también resaltar a aquellos que la cumplen. En quinto lugar, estaríamos queriendo salvarnos por las obras de la ley y no por la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios, este es un pasaje donde muchas veces utilizamos para predicar el Evangelio, diciendo que todos estamos perdidos, condenados, separados de Dios. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia o la arrogancia o el decir yo soy mejor? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No es hacer, sino creer. ¿Qué quiere hacer el hombre? Hacer. Yo quiero el Evangelio de acuerdo a como quiero hacer. De hecho, se buscan prácticas religiosas para tratar de justificarse delante de Dios. Cuando le predicamos a una persona que verdaderamente está compungida por el pecado, inmediatamente dice, sí, yo soy un pecador. Pero ¿qué hay de aquellos que se la pasan haciendo obras buenas hacia el prójimo y les preguntamos si van a ir al cielo o al infierno? Dice muchas veces, yo me voy al cielo. ¿Y por qué? Y porque yo hago buenas cosas. Y soy mejor que fulanito y que menganito. Hice mejores cosas que aquella persona, entonces Dios me va a justificar para entrar al cielo. Esta es una gran mentira del diablo, utilizada en todos los tiempos por falsos maestros, con falsas enseñanzas y con falsos evangelios. ¿Y la falsedad de dónde viene? Pregunto. ¿De dónde viene la falsedad? Del padre de mentiras, que es el diablo. Falsos profetas hubo en todos los tiempos. Cuando Dios ponía un profeta justamente a hablarle a su pueblo, también había falsos profetas alrededor que confundían al pueblo. En la actualidad sigue habiendo falsos maestros. La Escritura nos habla de esto. Por eso, hermanos, debemos atender al verdadero evangelio y predicar con entusiasmo, pero también con pasión, este evangelio que es solo Cristo salva. Estas personas verdaderamente quieren incorporar dentro del evangelio de salvación prácticas netamente humanas. Así que, hermanos, no traigamos prácticas del antiguo pacto al nuevo pacto, porque solo ello hace que no es suficiente la obra salvífica o la obra de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay de aquellos que predican el evangelio justamente de los milagros? Un evangelio que se ha hecho muy popular, un evangelio que verdaderamente busca al hombre, y si aquí en este lugar hubiésemos hecho un anuncio que a partir de esta noche vamos a hacer sanidad
de aquellos que están paralíticos, que están con cáncer, que están con tantas enfermedades, ¿cómo estaría este salón? Pregunto, ¿cómo estaría? Bueno, somos bastante, pero estaría completo seguramente. Y gente esperando. Porque es lo que busca el hombre oír. El hombre quiere recuperar su salud plena, ¿para qué? ¿Para adorar a Dios? No. Busca recuperar su salud plena para seguir sirviéndose a sí mismo. Para seguir utilizando su vida, malgastándola en los placeres y en los deseos de la carne. Muchas veces oramos, y esto lo he dicho en otras oportunidades, y debemos tener cuidado con los pedidos de oración, porque muchas veces oramos para que alguien sea sanado o sanada y no tiene a Cristo, y no nos olvidemos que muchas veces Dios permite esa enfermedad para que la persona se quebrante y se arrepienta. Lo encontramos en las Escrituras. En Juan capítulo 9 vemos a un ciego de nacimiento. Miren si ese muchacho no quería ser sanado y poder ver. Realmente Dios permite muchas enfermedades para que las personas recapaciten. Porque cuando el ser humano está en necesidad es cuando más busca a Dios. Y allí debemos estar los hijos de Dios para llevarle el verdadero evangelio. No el evangelio que sanará su enfermedad, sino el evangelio que transformará su vida presente en una vida verdaderamente en abundancia, como es la vida que Jesucristo da. No una vida de restauración del cuerpo, sino una vida de redención del alma y del espíritu. Porque el ser humano necesita el cambio eterno, pero también el cambio presente. ¿Cuántas veces las personas nos piden oración cuando están en enfermedad? Debemos ser valientes y decirles, hay una enfermedad que es mucho más tremenda y a veces la menos atendida, que es la enfermedad silenciosa. Muchos saben que yo sufro de una enfermedad que es la diabetes. Y como muchos sabrán, la diabetes es una enfermedad, aquí tenemos un doctor y lo puede decir mejor, pero es una enfermedad que no tiene cura. Y es una enfermedad ¿cómo? Silenciosa. Una enfermedad que está, que no nos damos cuenta, pero va desgastando todos los órganos. Y qué triste que es que el hombre sigue viviendo como si nada. Mire, yo sigo viviendo muchas veces como si nada, hasta que a veces tengo distintas situaciones, como el sábado pasado que tuve un pico de hipoglucemia, se llama. Llegué a 37 con la glucemia. Pensé que me iba con el Señor, ¿eh? ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces las personas quieren ser sanas de afuera, pero no salvas de adentro. Así que tenemos que tener cuidado también que nuestras oraciones no sean para que muchas veces sean sanas, sino sean salvas, porque eso es lo que necesitan. El hombre busca sanidad y las grandes sanidades son las que llevan al ser humano a glorificar a un Dios del cual no han conocido todavía. Recuerden, allí en Mateo 7:23, el Señor dijo que muchos se acercarán y dirán en tu nombre hicimos muchos milagros, muchos prodigios, hicimos muchas cosas. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tristemente hay mucha gente que cree ser salva y solo es gente que va rumbo al infierno. El verdadero evangelio no es el que quieren escuchar, como vamos a ver ya terminando más adelante. Pero también hay un evangelio que muchas veces hasta los cristianos caen
en esa triste mentira, y es el evangelio de la prosperidad. El Señor puede dar todo lo que necesitamos. No hay duda que Él puede hacernos ricos o puede hacernos pobres de acuerdo a su decisión y al conocimiento de lo que es mejor para nuestra vida. No olvidemos nunca que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero no monetariamente, sino eternamente, por la salvación que poseemos. Hay evangelios que programan o proclaman, mejor dicho, el intercambio de la prosperidad. Traiga un billete de 100, que ya de 100 ni se habla, ¿no? Traiga un billete de 1.000 o de 10.000, ¿no? Y si habría de 100.000, o traiga un billete de $100 que va más de 100.000 pesos. Y usted va a recibir mucho más, le va a ir mejor. Y yo les pregunto, ¿esas personas reciben lo que van a intercambiar? Se quedaron todos mudos. Muchas veces sí. ¿Saben quién se los da? El diablo. Porque el diablo también no solo da trabajo, sino también da dinero. ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo cuando estaba tentándolo? ¿Se acuerdan? Y después, ¿qué le dijo con respecto a todos los reinos? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. El diablo muchas veces utiliza el dinero como un medio de distracción para las personas, para que se vayan al infierno. Porque no olvidemos que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y él va a usar todas las artimañas, todos los planes que pueda para confundir, si es posible aún, a los escogidos. El diablo busca que la gente intercambie. El diablo busca que la gente pueda hasta enojarse con Dios de tal manera que diga, si Dios me quitó aquello que tenía, entonces ya no lo quiero. Muchas veces la gente, luego de que recibieron lo que buscaban, llegan a la pobreza y ahí ya se enojan definitivamente con Dios. El diablo utiliza todos estos argumentos para atacar, para destruir y justamente para que el hombre vaya definitivamente a la muerte o a la muerte segunda, que es la separación eterna con Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos el verdadero evangelio. Un evangelio que requiere de valentía, un evangelio que requiere de compromiso, un evangelio que requiere de vidas que muestren que aman a Jesucristo y amamos a Jesucristo de verdad, como el único y suficiente Salvador, sin querer agregarle nada. Este es el evangelio que el Señor quiere que proclamemos. Estas son las buenas nuevas de salvación que el hombre necesita en la actualidad. Y es un evangelio que muchas veces nos cuesta porque nos lleva a decir la verdad de lo que tenemos enfrente de la persona. Es verdad que, como veníamos escuchando un mensaje hoy con Carol, decía un predicador, no tenemos que ir con agresión a predicar el evangelio. El Señor Jesucristo nunca utilizó de la agresión. No tenemos que ir con altanería, como si nosotros, porque somos cristianos, somos mejores que ellos. Deberíamos conmovernos hasta las lágrimas y apasionarnos porque la persona pueda escuchar y entender que Dios lo ama, de tal manera que entregó a su propio Hijo para salvarlo. Ahora, ¿saben? No es un evangelio para seguir viviendo como viven las personas.
En primer lugar, es un evangelio de arrepentimiento verdadero, sin endulzar, como decimos comúnmente, el oído del oyente. Muchos son los mensajes que buscan cautivar la atención para divertir, o muchas veces para utilizar la palabra para que la persona no se sienta ofendida y aún no se sienta señalada. El evangelio es el evangelio que muestra al ser humano tal cual es. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 36 al 38, les dice a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, está hablando de un plural, y luego va a pasar a hablar en singular, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 14, el apóstol le dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hasta allí por amor al tiempo en estos versículos. Pero imagino que el apóstol Pedro no lo habrá pasado muy bien después de decir esto. Dice que muchos se arrepintieron, pero ¿qué pasó con los que no se arrepintieron? Comenzaron a perseguirlo, comenzaron a señalarlos, al punto de llevarlo a la cárcel y aún de castigarlos, y de querer callar sus bocas a él y a Juan y decir que realmente les perdonaban, pero que no sigan hablando de este Jesucristo. Mis hermanos, el evangelio verdadero debe llevarnos a confrontar muchas veces con las personas con amor, pero invitándolos al verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, y si estás en esta noche y has conocido el evangelio y te has incorporado dentro de una congregación, pero tu vida demuestra que estás andando lejos de Dios porque no estás viviendo a Dios en tu vida, no estás obedeciendo al Señor Jesucristo, no externamente, sino internamente, deberías replantearte si eres una hija o un hijo de Dios. El verdadero arrepentimiento lleva a confrontarnos de que debemos dejar el pecado para poder seguir a Cristo. El apóstol Pablo invita a analizar nuestra vida de haber sido una nueva criatura, de que ya no podemos vivir en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, ¿qué hay de los pecados que muchas veces están ocultos en nuestros corazones y no son visibles? Porque podemos ver los seres humanos muchos pecados exteriores, pero ¿cuántos hay en nuestro interior que el Señor los conoce? Los fariseos actuaban exteriormente, buscaban la sanidad y la santidad exterior, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Y hoy en la actualidad, tristemente, se está viviendo un cristianismo muy apático de la obediencia de la verdad, que es los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Parece como que seguimos un cristianismo
religioso para practicar las cosas que se ven de afuera, pero ¿qué hay de las que tenemos en nuestro interior? Qué bueno sería que prediquemos este verdadero arrepentimiento, pero también de la verdadera entrega. Muchas personas quieren seguir a Cristo, recibir la salvación, pero no quieren dejar muchas cosas de este mundo. Cuando el Señor Jesucristo llama a algunos de sus discípulos allí en Lucas capítulo 5, versículo 11, dice que dejándolo todo le siguieron. La decisión de que el Señor tiene que estar en primer lugar en nuestra vida marca que hubo un verdadero arrepentimiento y una verdadera decisión de seguir al Señor Jesucristo. En alguna oportunidad el Señor comenzó a decir cosas muy duras y dice que la Escritura que muchos volvieron atrás, muchos ya no le seguían. Y viene uno de sus discípulos que era la voz cantante, recuerdan que siempre había uno dentro del grupo que tomaba la iniciativa, ¿no? ¿Quién era? Pedro. Y dice que Pedro comenzó, no sé si era tuyo, Seba, o mío, pero bueno. Pedro comenzó a decirle al Señor, Señor, es duro lo que le dijiste. Señor, ¿no ves que si faltaba que le dice, te están yendo todos, te va a quedar solo? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? El Señor busca una entrega verdadera. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por seguir al Señor? A veces nos atamos a este mundo con estacas que son muy profundas y que tienen que ser cortados esos hilos. A veces son familiares, a veces son estacas laborales, a veces son estacas que netamente están arraigadas a los placeres. Y esas estacas no nos están dejando avanzar para seguir a Cristo porque nos estamos aferrando a este mundo en vez de aferrarnos a Él de todo corazón. Los discípulos dejaron trabajos, dejaron familias. De hecho, se lo dijo Pedro, pero también le dijo, ¿a quién iremos? Señor, vos tenés palabra de vida eterna. Esa es la verdadera entrega. Ese es el verdadero fruto de arrepentimiento de alguien que está dispuesto a seguir a Cristo por amor a Él, porque le ha salvado. ¿Cuánto luchamos en nuestra vida por dejar muchas cosas en nuestro corazón? También es el evangelio de la verdadera transformación. Si no hay fruto que demuestre que hay una transformación, tristemente no hay una conversión. Y no vamos a empezar a analizar en un colador a ver quién es salvo y quién no. No nos toca a nosotros. A nosotros nos toca predicar el evangelio, llevar las personas a los pies de Cristo, y es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que su espíritu habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay tiempos en que a veces hay que seguir regando y esperando que salga la plantita de aquel lugar. Mire, en estos tiempos, allí, no sé si lo conté alguna vez, pero habíamos comprado unos, ¿cómo se dice? Yo soy un desastre. Pero ¿cómo se dice el bulbo? Gracias. Unos bulbos de tulipanes. Y lo plantamos en una maceta así, eran 3 o 4 porque valían carísimo. 4, compramos en San Martín de los Andes. Los plantamos en una maceta y pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, creo que pasó un año, ¿no? Entonces un día le digo, Martín, sacá eso de ahí, tirá esa tierra, vamos a plantar otra cosa.
al poco tiempo, después de tanto tiempo, comenzó a salir unas hojitas allí. Y Caro le dice, mirá, ahí está la flor del tulipán. A veces empezamos a señalar, no, pero aquel es cristiano, aquella persona recibió a Cristo de verdad. Hermanos, sigamos regando. Eso es lo que nos toca a nosotros. Dejemos que el que determine quién es hijo y quién no es hijo es el Señor Jesucristo. Él es el que va a separar la paja del trigo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso debemos ver que si realmente tuvimos una verdadera transformación, a su tiempo comenzará a dar fruto. Es inevitable. Si el Espíritu está en la vida del cristiano, de a poco mostrará el fruto del Espíritu. Y en último lugar, de la verdadera seguridad en Él. Este es un pasaje precioso que me encanta. Hoy Emanuel nos hablaba allí en Pegüeña justamente de este capítulo 10 de Juan. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces escuchamos mensajes que llevan al entretenimiento de las personas, no específicamente aquí en nuestra iglesia, muy por el contrario, lo digo con todo gozo, que se está predicando un evangelio verdadero y debemos defenderlo, debemos cuidarlo. Y cada uno de nosotros en nuestros hogares, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, donde Dios nos ha puesto, debemos llevar este verdadero evangelio. Solo Cristo salva. Solo Él es quien puede dar seguridad verdadera al hombre. Ningún ser humano que busca ser salvo por cualquier otro medio, ¿saben cuando le pregunta a usted si se muere dónde va? Y dice, y bueno, ya se verá. O creo que al cielo, o creo que Dios me va a justificar por mis obras. Nadie tiene tanta seguridad como aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y ellas me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. No se trata que hayamos tomado a Jesucristo, sino Jesucristo nos ha tomado a nosotros y nadie ni nada nos puede arrebatar de allí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el 30. La seguridad verdadera del salvo está cuando recibe a Jesucristo. Defendamos este evangelio, prediquemos este evangelio y que en esta noche, si hay alguien en medio nuestro que estuvo convencido de otro evangelio, yo te invito a que allí donde estás, invites a Jesucristo pidiéndole perdón por tus pecados, a que entre en tu vida, a que pueda comenzar esa obra de cambiar absolutamente no solo tu eternidad, sino tu presente, pero entregale de verdad tu vida al Señor para que Él gobierne y ya no gobiernes vos nunca más en tus actos. Que el Señor les bendiga.